Jerusalén volvía a quedarse en silencio. El bullicio de los mercados había desaparecido. Las puertas de las casas comenzaban a cerrarse. Las lámparas de aceite iluminaban tenuemente las estrechas calles de piedra mientras la ciudad descansaba después de un largo día. Pero aquella noche, un hombre importante caminaba en secreto. No era un pescador. No era un campesino. Ni uno de los muchos enfermos que buscaban un milagro. Era uno de los maestros más respetados de Israel. Su nombre era Nicodemo. Había dedicado su vida al estudio de las Escrituras. Conocía profundamente la ley de Moisés. Era fariseo. Y además formaba parte del Sanedrín, el consejo que reunía a las máximas autoridades religiosas del pueblo judío. En tiempos de Jesús, el Sanedrín desempeñaba un papel fundamental en la vida de Israel. Estaba compuesto por sacerdotes principales, ancianos y maestros de la ley, y tenía gran influencia en los asuntos religiosos y sociales del pueblo. Nicodemo pertenecía a ese grupo. Era un hombre respetado, escuchado, admirado por muchos. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. En las últimas semanas, un joven maestro de Galilea había comenzado a llamar la atención de todo el país. Los enfermos recuperaban la salud. Los endemoniados eran liberados. Las multitudes crecían cada día. Y sus enseñanzas tenían una autoridad que nadie podía explicar. Nicodemo observó todo aquello con atención. No encontró las señales de un engañador. Al contrario, comprendió que ningún hombre podía hacer aquellas obras si Dios no estaba con él. Pero acercarse públicamente a Jesús podía traer consecuencias. Muchos líderes religiosos ya comenzaban a desconfiar de aquel maestro Galileo. Por eso decidió esperar. Esperó hasta que cayó la noche. Y cuando las calles quedaron casi vacías, salió discretamente para encontrarse con Jesús. Lo que estaba a punto de escuchar cambiaría para siempre su manera de entender a Dios. Antes de continuar con este encuentro que cambiaría la vida de Nicodemo para siempre, te invito a suscribirte a El Legado de Jesús. En este canal recorremos paso a paso la vida de Jesús, comprendiendo el significado de sus enseñanzas y el contexto de cada pasaje de la Biblia. Ahora sí, continuemos con esta extraordinaria historia. La noche envolvía Jerusalén con un silencio poco común. Las últimas lámparas de aceite permanecían encendidas mientras la ciudad descansaba. Nicodemo avanzó con paso firme, pero discreto. Finalmente llegó hasta el lugar donde Jesús se encontraba. No llevaba escoltas. No buscaba llamar la atención. Solo quería respuestas. Al encontrarse frente a Jesús, rompió el silencio con unas palabras que revelaban mucho más de lo que parecía. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía públicamente algo que muchos de los líderes religiosos se negaban a aceptar. Las señales realizadas por Jesús eran evidentes. No podían ignorarse. Detengámonos un momento para comprender la importancia de estas palabras. En aquella época, el título rabí significaba maestro. Era una forma de respeto reservada para quienes enseñaban las Escrituras y guiaban al pueblo en asuntos espirituales. Que un miembro del Sanedrín llamara rabí a Jesús era un gesto significativo. Pero aún más llamativa fue la expresión. Sabemos. Nicodemo no habló únicamente en su nombre. Sus palabras dejan entrever que otros dirigentes también reconocían que las obras de Jesús no podían explicarse como simples actos humanos. Sin embargo, muy pocos estaban dispuestos a decirlo abiertamente. Nicodemo había venido buscando respuestas. Quizá esperaba iniciar una larga conversación sobre las señales, la ley o el reino de Dios.
Pero Jesús respondió inmediatamente, llevando la conversación hacia un tema completamente distinto. No comenzó hablando de milagros. No habló del Sanedrín. Ni siquiera respondió al elogio que acababa de recibir. Fue directamente al asunto más importante. Con una autoridad que sorprendió a Nicodemo, declaró: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquellas palabras dejaron a Nicodemo completamente desconcertado. Nunca antes había escuchado algo semejante. Para un maestro de Israel, el reino de Dios era una esperanza futura, relacionada con las promesas hechas por Dios a su pueblo. Pero Jesús afirmaba que nadie podía siquiera verlo sin experimentar un nuevo nacimiento. Nicodemo entendió aquellas palabras literalmente. Pensó en un nacimiento físico. No imaginaba que Jesús estaba revelando una transformación mucho más profunda. Una transformación que no comenzaba en el cuerpo, sino en el corazón. Las palabras de Jesús dejaron a Nicodemo completamente desconcertado. A lo largo de su vida había estudiado la ley. Conocía las promesas hechas a Abraham. Había dedicado años a enseñar las Escrituras. Pero jamás había escuchado que alguien hablara de un nuevo nacimiento como condición para entrar en el reino de Dios. Sin ocultar su desconcierto, preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta era sincera. Nicodemo estaba interpretando las palabras de Jesús de manera literal. Pensaba en un nacimiento físico. Pero Jesús hablaba de una realidad mucho más profunda. Entonces respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Detengámonos un momento para comprender la importancia de estas palabras. Jesús no estaba enseñando que una persona debía volver a nacer físicamente. Estaba revelando una transformación espiritual que solamente Dios puede realizar. Cuando habla del nacimiento de la carne, se refiere al nacimiento natural con el que todos llegamos al mundo. Pero cuando habla del nacimiento del Espíritu, señala la obra de Dios que da una vida nueva al ser humano. Esta es la razón por la que Jesús habla de un nuevo nacimiento. No se trata simplemente de adquirir más conocimiento religioso. Nicodemo ya tenía conocimiento. No se trata únicamente de pertenecer al pueblo de Israel. Nicodemo pertenecía al pueblo de Dios. Tampoco se trata de ocupar un cargo importante. Nicodemo era uno de los hombres más respetados de la nación. Jesús estaba mostrando que ninguna posición, conocimiento o tradición podía sustituir la transformación interior que Dios produce. Ese era el verdadero comienzo de una nueva vida. Nicodemo escuchaba atentamente. Cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas. Entonces Jesús añadió unas palabras que utilizaron un ejemplo que cualquiera podía comprender. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el idioma original del Nuevo Testamento existe una relación muy interesante entre las palabras viento y espíritu. Ambas pueden expresar la idea de un soplo o aliento invisible. Jesús utilizó una imagen cotidiana. Nadie puede ver el viento. Sin embargo, todos pueden observar sus efectos. Las ramas de los árboles se mueven. Las hojas cambian de dirección. El polvo se levanta del suelo. El viento permanece invisible. Pero su presencia resulta inconfundible. De la misma manera, la obra del Espíritu Santo no siempre puede verse directamente. Lo que sí puede verse es el cambio que produce en la vida de una persona. Esa era la transformación de la que Jesús hablaba. No una transformación exterior.
sino una transformación del corazón. Nicodemo permanecía en silencio. Aquellas palabras iban mucho más allá de todo lo que había aprendido durante años de estudio. Y entonces formuló una pregunta que abriría la puerta a una de las explicaciones más profundas de toda la Biblia. ¿Cómo puede hacerse esto? Nicodemo permaneció en silencio. Su mente buscaba comprender aquellas palabras. Había estudiado durante décadas las Escrituras. Había enseñado la ley a otros. Pero nunca había entendido que el reino de Dios comenzaba con una transformación interior. Con humildad, volvió a preguntar: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús lo miró con serenidad. No había dureza en sus palabras, pero sí una profunda intención de llevar a Nicodemo a comprender lo que las Escrituras siempre habían anunciado. Entonces respondió: ¿eres tu maestro de Israel, y no sabes esto? Aquellas palabras no eran un reproche para humillarlo. Eran una invitación a mirar nuevamente las Escrituras con otros ojos. Detengámonos un momento para comprender la importancia de esta respuesta. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían anunciado que Dios transformaría el corazón de su pueblo. Siglos antes, el profeta Ezequiel había transmitido una promesa extraordinaria de parte de Dios. Anunció que llegaría el día en que Dios limpiaría a su pueblo, les daría un corazón nuevo y pondría su espíritu dentro de ellos. Nicodemo conocía esas Escrituras. Las había leído innumerables veces. Sin embargo, todavía no había comprendido que aquellas promesas comenzaban a cumplirse delante de sus propios ojos. Jesús continuó diciendo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Esta era una afirmación de enorme autoridad. Jesús no hablaba como un maestro que repetía las enseñanzas de otros. Hablaba como aquel que conocía perfectamente al Padre. Todo lo que enseñaba procedía de Dios. Pero muchos rechazaban su testimonio. No porque faltaran evidencias, sino porque sus corazones no estaban dispuestos a creer. Entonces añadió: si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús había utilizado ejemplos sencillos. El nacimiento, el viento, la vida cotidiana. Y aún así Nicodemo encontraba difícil comprender. ¿Cómo podría entender las realidades eternas si primero no aceptaba las verdades que Dios estaba revelando delante de él? Entonces la conversación alcanzó un nivel aún más profundo. Jesús comenzó a revelar quién era realmente. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Detengámonos un momento. Con estas palabras, Jesús estaba declarando que su autoridad no provenía de una escuela rabínica ni de un maestro humano. Él hablaba con la autoridad de quien conoce al Padre porque procede del Padre. Esta era una afirmación extraordinaria. Nicodemo estaba frente a alguien completamente diferente de cualquier otro maestro que hubiera conocido. Pero Jesús todavía no había revelado el centro de su mensaje. Para hacerlo, recordó un acontecimiento ocurrido más de 1000 años atrás, durante el tiempo de Moisés. Un episodio que Nicodemo conocía muy bien desde su infancia. Y que, hasta ese momento, quizá nunca había entendido en toda su profundidad. Nicodemo escuchaba atentamente. Cada respuesta de Jesús parecía revelar una verdad que había permanecido oculta para él durante toda su vida. Entonces, Jesús llevó la conversación a un acontecimiento que todo israelita conocía desde su infancia. Un episodio ocurrido siglos atrás, durante el tiempo en que Moisés guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Con voz serena, dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo conocía perfectamente aquella historia.
Pero detengámonos un momento para comprender por qué Jesús la mencionó. Durante la travesía por el desierto, el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Como consecuencia de su rebeldía, serpientes venenosas aparecieron entre el pueblo y muchas personas murieron. Entonces los israelitas reconocieron su pecado y pidieron misericordia. Dios ordenó a Moisés fabricar una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta. Todo aquel que, después de haber sido mordido, miraba con fe hacia aquella serpiente levantada, conservaba la vida. No era el bronce lo que sanaba. No era el asta. Era Dios quien concedía la vida a quienes confiaban en la palabra que había dado. Esta era la comparación que Jesús estaba haciendo. Así como aquella serpiente fue levantada para que el pueblo encontrara vida, también llegaría el día en que el Hijo del Hombre sería levantado para ofrecer salvación al mundo. En aquel momento, Nicodemo aún no podía comprender completamente estas palabras. Todavía faltaban algunos años para que Jesús fuera crucificado. Pero aquella conversación ya anunciaba el propósito por el cual había venido. No solamente para enseñar. No solamente para hacer milagros, sino para entregar su propia vida. Entonces, Jesús pronunció unas palabras que atravesarían los siglos y llegarían hasta nuestros días. Palabras que resumen el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Con una profunda calma, declaró: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es, probablemente, el versículo más conocido de toda la Biblia. Pero su profundidad va mucho más allá de la familiaridad con que suele citarse. Cuando Jesús habló del mundo, no se refería únicamente a una nación o a un pueblo en particular. Estaba hablando de toda la humanidad. Del judío y del gentil. Del rico y del pobre. Del sabio y del sencillo. De todo hombre y toda mujer necesitados de reconciliación con Dios. El amor de Dios fue la iniciativa. No comenzó con el ser humano buscando a Dios. Comenzó con Dios buscando al ser humano. Y ese amor se manifestó al entregar a su Hijo para ofrecer vida eterna a todo aquel que cree en Él. Esta no era una promesa reservada para unos pocos. Era una invitación abierta para todos. Nicodemo había llegado buscando respuestas. Ahora estaba escuchando el propósito más grande de toda la historia de la redención. Y Jesús aún no había terminado. Todavía quedaba una verdad fundamental que Nicodemo necesitaba comprender. ¿Por qué el Hijo de Dios había venido al mundo? La respuesta cambiaría para siempre la forma en que muchos entendían la misión del Mesías. Después de revelar el inmenso amor de Dios por la humanidad, Jesús continuó hablando. Ahora explicaría cuál era el verdadero propósito de su venida. Con serenidad, dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquellas palabras rompían con la expectativa de muchas personas. En tiempos de Jesús, numerosos judíos esperaban la llegada de un Mesías que derrotara a los enemigos de Israel y estableciera inmediatamente un reino de poder. Pero Jesús reveló que su primera misión era diferente. No había venido para ejecutar juicios sobre la humanidad. Había venido a ofrecer salvación. La condenación no era el propósito de su llegada. La salvación sí. Entonces añadió: el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús estaba mostrando que la diferencia no radicaba en el origen de una persona, su posición social o sus conocimientos religiosos. La diferencia estaba en la respuesta que cada uno daba al Hijo de Dios. Nicodemo era uno de los hombres más instruidos de Israel. Sin embargo, también él necesitaba creer. Nadie quedaba excluido de esta necesidad.
Después, Jesús utilizó una imagen que aparece una y otra vez en las Escrituras. La luz. Dijo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta era una imagen profundamente conocida para el pueblo de Israel. Desde las primeras páginas del Génesis, la luz representa la presencia, la verdad y la vida que provienen de Dios. Las tinieblas, en cambio, simbolizan el alejamiento de Dios y todo aquello que permanece oculto. Jesús no estaba hablando simplemente del día y la noche. Estaba hablando de la condición del corazón humano. Continuó diciendo: porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Quien vive aferrado al pecado evita aquello que puede ponerlo en evidencia. Así como una persona prefiere la oscuridad para ocultarse, también puede rechazar la verdad cuando ésta confronta su manera de vivir. Pero Jesús concluyó con una esperanza extraordinaria. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta era la invitación que Jesús extendía también a Nicodemo. Salir de la oscuridad. Acercarse a la luz. Permitir que Dios transformara su vida desde lo más profundo. Aquella conversación terminó sin que la Biblia registre una respuesta inmediata de Nicodemo. No sabemos qué dijo al despedirse. No sabemos cuánto tiempo permaneció allí aquella noche. Pero sí sabemos una cosa. Las palabras de Jesús quedaron grabadas en su corazón. Años más tarde, cuando muchos guardaban silencio por miedo, Nicodemo volvió a aparecer. Primero defendiendo que Jesús fuera escuchado antes de ser juzgado. Y después, acompañando a José de Arimatea para dar sepultura al cuerpo del Maestro. Aquella visita secreta durante la noche había comenzado un proceso que transformaría su vida. Porque un encuentro verdadero con Jesús nunca deja a una persona igual que antes. Aquella noche, Nicodemo llegó con preguntas. Se marchó con una verdad que cambiaría su vida para siempre. Comprendió que acercarse a Dios no dependía únicamente del conocimiento, de la tradición o del prestigio, sino de una transformación que solo Él puede hacer en el corazón de quien cree. Y aunque en ese momento todavía no entendía por completo las palabras de Jesús, el tiempo demostraría que aquella conversación nunca fue olvidada. Si este episodio te ayudó a comprender mejor este extraordinario encuentro entre Jesús y Nicodemo, suscríbete a El Legado de Jesús y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo capítulo. Todavía quedan muchas enseñanzas, milagros y encuentros que transformaron la vida de quienes caminaron junto a Jesús, y los descubriremos paso a paso, siempre a la luz de las Escrituras y su contexto histórico. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Jesús. Nos vemos en el próximo episodio de El Legado de Jesús. Que Dios te bendiga.